Son tiempos recios, diría el escritor. Amigos, soy Wilmer Domínguez Remar y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. El periodismo siempre ha sido una tarea muy noble, pero también puede convertirse en el más vil de los oficios. Destruir imagen, destruir reputaciones, destruir incluso a partidos políticos o grandes procesos de transformación es posible desde la prensa. El día de hoy vamos a visitar a México para saber y conocer de cerca cómo la herramienta más poderosa que tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como es las mañaneras, cada día nos demuestra lo importante que ella tiene cuando un presidente que no goza del aval de las grandes oligarquías del país tiene a su merced si es que no utiliza esta herramienta. Es decir, las oligarquías siempre vencerán al presidente que se atreva a enfrentar sus intereses si es que no tiene una herramienta como la mañanera. Veamos pues cómo funciona esta mañanera. Esta mañana un periodista se presenta ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y le explica, leyéndole un documento que él mismo ha escrito, una situación en la que se encuentra. El presidente escucha atentamente y este periodista le hace dos pedidos. Esos pedidos son fundamentales porque representan la esencia de la libertad de expresión en un país. Escuchemos quién es este periodista, cuáles son las preguntas y cómo responde el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por favor, si te gusta lo que vas a ver en este vídeo, no te olvides, por favor, suscribirte. Es gratis, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Déjanos tus poderosos likes y comparte el vídeo mucho mejor. Gracias, presidente. Perdón por romper un poco el tono histórico, anecdotario del país. Yo le quiero agradecer la apertura y sobre todo pues que se cumpla esto que usted habló del derecho de réplica. Para ser preciso y para expresar mi punto de vista, no lo suelo hacer, pero no quiero ahora extraviarme en el mensaje que quiero compartirle y voy a leer. Lo voy a hacer rápido y no me llevo más que 4 minutos. Cuando comenzó su gobierno le pregunté si esta conferencia abonaría a la transparencia y rendición de cuentas o sería simple propaganda oficial. Y también le pregunté qué tipo de periodismo servía a la 4T. Usted, sin duda, respondió: lo que sirve es el periodismo crítico y bien documentado, lo cual fue interpretado por nosotros, los reporteros de calle, de tropa, como una oportunidad única, jamás disfrutada en el pasado, cuando todo era un montaje, de investigar y ventilar aquí nombres de funcionarios o actos contrarios al cambio. Aquel optimismo, presidente, se ha ido, diría yo, desmoronando. Primero, por la incursión de personajes singulares, ajenos al periodismo, la mayoría, y todos los conocemos, al servicio de legisladores o líderes partidistas, publicistas, gestores, aspirantes a políticos de medio pelo y hasta exfuncionarios públicos acusados de corrupción, que se disfrazan aquí en esta conferencia de periodistas y que solo han venido a susurrar dulzuras. Segundo, por actos como el del pasado miércoles, cuando con absoluta falta de rigor y evidente desprecio a la verdad, se aludió un texto de mi autoría titulado Falsean datos de Sembrando Vida, difundido en la crónica de hoy el pasado 7 de julio. De manera superficial, sin argumentos ni revisión de fondo, se le tildó de engañoso. ¿Quién es quién en las mentiras, presidente? Puede ser una sección útil y yo creo necesaria para la discusión pública.
pero está destinada a ser inservible y tendenciosa si no hay detrás personas capacitadas, al menos para analizar textos periodísticos. Hablo en específico de mi caso. ¿Por qué omitió la presentadora que el trabajo se centró en Tlaxcala, dado que las evidencias eran exclusivamente de ese estado, y que jamás se mencionó que la alteración de datos fuera una práctica generalizada en el programa? ¿Por qué omitió la existencia de audios que prueban esta anomalía y la participación de funcionarios públicos bien identificados y los cuales ya, desde ahora, pongo a disposición de su gobierno? ¿Por qué omitió que desde el primer momento fueron presentadas las denuncias ante las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública e incluso ante la CNDH, y que los números de folio son del conocimiento público? ¿Por qué omitió que el propio subsecretario encargado del tema, Hugo Paulín, admitió estas irregularidades en una entrevista concedida a Carmen Aristegui y que, por cierto, se ha negado a darme a mí en las peticiones constantes que le he hecho desde hace 2 meses? En la charla, Carmen le pregunta a Paulín: ¿se ha confirmado entonces lo que se denunció periodísticamente en Crónica? Y él responde: sí, tenemos un seguimiento permanente de todo lo que sucede en los estados y conocimiento de estas denuncias. Presidente, independientemente de mis convicciones personales y profesionales, inclinadas a impedir el retorno de los saqueadores del pasado y sus voceros pagados, la esencia más noble del periodismo sirve para denunciar deficiencias en el quehacer gubernamental, detectar retos y empujar cambios en beneficio de la gente y las finanzas públicas. Yo no tengo departamentos en el extranjero, no tengo yates ni empresas para estafar al erario. Lo único que tengo es credibilidad, presidente, y la voy a defender contra viento y marea. Le he presentado aquí decenas de casos, algunos de los cuales han servido para remover vicios y ventilar a funcionarios corruptos. Le pido, por favor, presidente, con el corazón en la mano, que jamás se atente contra nuestra inteligencia, que jamás se atente contra nuestra pasión por el oficio y contra nuestra credibilidad. Durante los últimos meses, con ayuda de servidores públicos, beneficiarios y jóvenes construyendo el futuro, he podido documentar diversas tropelías en Sembrando Vida, un programa que todos los entrevistados, sin excepción, consideran sumamente valioso, pero que se ha visto ensombrecido por el mal uso de recursos adicionales, deficiencias en el empadronamiento y, en el caso específico de Tlaxcala, que es el que ahora hablamos, registro de datos falsos. Termino con 2 preguntas, presidente, que son de respuesta corta y lógica, pero al menos a mí me sirven o me alientan para justificar mi presencia aquí. Una: ¿los denunciantes están dispuestos a comprobarle estos abusos? Para borrar cualquier duda, para que de viva voz se entere de la situación, ¿estaría usted dispuesto a reunirse con ellos o a que al menos lo hiciera con el funcionario que usted designe y entregar aquí un reporte de lo recabado? Sí, que vean a Javier May, los va a recibir. Ok, tomamos nota entonces y nos coordinamos con Jesús Ramírez Cuevas. Y segunda pregunta: ¿refrenda usted, con 2 años y 8 meses en el gobierno, su postura de que es el periodismo crítico y bien documentado y no el lambiscón el más útil para la 4T? Sí, sí, la crítica es fundamental, es básica, nos ayuda mucho a purificar la vida pública, incluso hasta la crítica política, hasta el despropósito, hasta el invento. El periodista hace su trabajo. Así tiene que ser. Yo sé que hay muchos en México a los que este periodista no les cae bien.
pero ha sido impecable. Tenemos que reconocer que ha sido impecable. El periodista no está ahí para ser franelero del presidente ni del gobierno. Está para decir y contar la verdad. Y si la verdad es que en algunos lugares de México ese programa está siendo infiltrado por corruptos o prácticas corruptas, se tiene que denunciar y se tiene que decir. Esa es la tarea del verdadero periodista. Al margen de las afinidades personales que uno pueda sentir, que te caiga bien o que te caiga mal alguien, lo fundamental es lo fundamental. Y lo fundamental de todo esto, del oficio del periodismo, es que la gente sepa la verdad. Y lamentablemente dentro de la verdad cabe también muchas veces pues actos de corrupción dentro del mismo Morena, dentro del mismo partido. Y esto es así. Aquí el presidente le da la razón, le dice que sí a las dos preguntas, como tiene que ser, y vemos cómo de manera inmediata el encargado de comunicaciones, que es Jesús Ramírez, ya toma nota y tiene que atender inmediatamente, termine la mañanera, al periodista y coordinar con la persona con la que tiene que llegar las coordinaciones. O sea, está como Salomón. ¿Se acuerdan lo que hacía Salomón? Salomón, el rey judío, reunía a su pueblo y él le impartía justicia. Recuerdo muchísimo esa historia de la madre a la que le habían robado un hijo y se presentan las dos ante el rey Salomón diciendo las dos que las dos eran mamá del niño. Y Salomón, como no tenía forma de saber cuál de las dos mentía, ¿no?, ordena que maten al niño, que lo dividan en dos partes y entreguen la mitad a cada una de las mujeres. Uno se puede asustar y decir, caramba, esto es una práctica brutal. Evidentemente la verdadera madre jamás iba a permitir que le pase eso a su hijo. Y la madre verdadera dice, no, por favor, no lo maten, que se quede la otra señora con ese niño, yo no lo quiero si es que es así. Y ahí se da cuenta Salomón que ella es la verdadera madre. Amigos, lo importante es que tenga el profesor Pedro Castillo en el Perú su mañanera, que él pueda denunciar los actos de corrupción propios de su propio partido y ajenos allí. La lucha contra la corrupción no puede detenerse a las puertas de nuestro partido político, a las puertas de nuestro gobierno, no. La lucha contra la corrupción tiene que ser total, completa y profunda para que sea efectiva. Y para eso las mañaneras son el mejor vehículo y el más importante instrumento de lucha contra la corrupción. Soy Wilmer Domínguez Remar. Si te ha gustado este video, por favor, danos tus likes, compártelo para que muchas más personas se informen correctamente. Gracias.